Primeramente agradeciendo a Harvey, Marta y a Harvey por haberme hecho posible participar en este pequeño diálogo, en este gran diálogo informal, porque es importante informalizar la comunicación para sentirnos pues libres de todo sentido de compromiso y poder expresar, digamos, lo que sentimos en un diálogo abierto que exprese nuestras experiencias dentro de los temas que querramos compartir, ¿no? Entonces, yo como profesional de la mediación, pero más que todo como persona, porque creo que es muy importante hablar como ser humano más que como conciliador, porque digamos que la paz se puede practicar no solamente y exclusivamente en las salas de mediación o conciliación, sino en todo momento, ¿no? Hay que aprender a vivenciar las 24 horas del día, la forma de cultura de paz que es necesaria, ¿no? Pero el tema que me trae el día de hoy, voy a permitirme hacer una presentación. Ah, es que tengo un glaucoma, disculpen ustedes, y a veces no veo bien las cosas. Bueno, el tema que voy a presentar el día de hoy, ay, está ahí, es, compartir. Ustedes pueden verlo, ahí está. Ya. Perfecto, ahí está. Ya. Entonces, lo que quiero señalar es el tema es los enfoques narrativos aplicados a la violencia étnica y la discriminación que existe en el contexto de negociaciones y de diálogos comunes entre las empresas, el Estado y los clientes, ¿no? Para ejemplo, señalo algo muy lamentable que sucedió en nuestro país estos últimos años, pero estalló como un escándalo porque no había pues una comunicación, no había entendimiento entre las partes. Se trata de que el sistema Cali-Warma es un sistema que el Estado contrata para alimentar a los niños andinos de escasos recursos y también de la costa, de las zonas pobres, con alimentos para evitar la desnutrición, la anemia, ¿no? Y lo que había sucedido era de que lamentablemente, ¿no? Se había aplicado una estrategia donde los intereses de una parte, que era la empresa que proveía los alimentos a los escolares como clientes, ¿no? Y sus padres también, había aplicado una forma de negociación distributiva, ¿no? En el caso, en el sentido de no escuchar también, a hacer oídos sordos y no comunicarse con la comunidad, no sentirse parte de la comunidad, ¿no? Y había procesado carne de burro, carne malograda de otras especies y de una manera bastante discriminatoria y utilizando una forma de violencia étnica, le había dado a los funcionarios del gobierno que también actuaron de una manera inadecuada, por decirlo menos, al recibir sobornos, estos alimentos para luego dárselo a los niños los 24 departamentos de Perú, esencialmente a 8 que tienen altos índices de pobreza, desnutrición, pocos. Bueno, lo irónico es que la riqueza abunda en esas zonas. Tenemos mucho oro, tenemos petróleo, pero la pobreza es lo que marca la característica de esas zonas, irónicamente, ¿no? Entonces, esos niños sufrieron envenenamiento masivo, hubo un escándalo, y la verdad, esto es una muestra de lo que puede ser una forma de cerrarse en los propios intereses, cerrarse en las propias emociones y como actuar de una manera
tal que invisibiliza o ve como inferior a los consumidores de sus productos con el apoyo de malos elementos del gobierno, ¿no? Lo cual implica que no hay comunicación. La narrativa de los empresarios es prácticamente unilateral, una visión que solamente ve su punto de vista, pero no ve el punto de vista de la otra parte, ¿no? Y la narrativa de ciertos funcionarios, no generalizo, pero creo que una gran parte del aparato estatal es también de no ver el fin social que tiene pues la alimentación de los menores, ¿no? Entonces, en este contexto es de que se procura determinar cómo podríamos transformar esas visiones de falta de comunicación, de falta de empatía, dentro de un enfoque narrativo, partiendo también de otro ejemplo, por ejemplo, que les cuento, ¿no? Una vez, o varias veces ya nos sucede esto, pero voy a hablar de dos casos breves para luego pasar a describir el cuadro, ¿no? Se trata que un joven andino intenta ingresar a un cine de Lima y viene con su ponchito, con sus ojotas. Ojotas son los zapatos que usan los campesinos, ¿no? Y su chullo, ¿no? El chullo es el gorro que se usa hace tiempo. Entonces los vigilantes, en varias oportunidades, esto sucede ya varias veces, lo sacan del cine y le dicen que no es un cliente apto porque no está vistiendo las ropas adecuadas que debe vestir un cliente. Y lo sacan del cine, han sacado a varios así del cine, entonces se produjo un conflicto, las narrativas interculturales mostraron como solución a esto que quizás había habido un descuido, quizás se había equivocado el vigilante, pero por el otro lado había una herida siempre en la parte que es afectada, que es el consumidor. En el primer caso, los niños envenenados o los niños que se contaminaron. En el segundo caso, la persona que tuvo que dejar el cine porque no vestía ropas adecuadas. Muestran pues que en las mentes tenemos visiones que lamentablemente difieren mucho dentro de un contexto social, ¿no? Y lo ideal sería que las narrativas sean narrativas que puedan visualizar al otro y comprenderlo al otro como uno mismo, sin prejuicios, sin ningún criterio de visión que lo trate como alguien inferior, ¿no? Entonces, esto es algo que debería darse y la verdad que no se está dando, ¿no? Entonces, no está moviéndose la pantalla. Qué raro. Vamos a mover la pantalla, espérense. A ver, vamos a ver qué pasa con esto. La pantalla un ratito está detenida. A ver. No funciona. Bueno, sigamos hablando. Entonces, dentro de este contexto, ¿no? Lo que podemos ver es que las personas tenemos prejuicios que nos han formado desde niños. Lamentablemente, pues, estos prejuicios tienen que ver con visiones, porque las mentes, no sé si ven cuando presiono así, ¿se puede visualizar ahorita? Aún no, Freddy. No vemos tu pantalla todavía. No sé si estás proyectando algo. Ya. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Ay, sí, déjalo ahí nomás, ¿no? Ya. Miren, ahora se ve. ¿Se puede visualizar? Sí. Ya. Ahí nomás, déjalo, ahí nomás. Ya. Las mentes y los corazones se abren a la paz verdadera con una clara visión de empatía. Eso es lo que idealmente buscaríamos. Sin tener los prejuicios que a veces, como decía, nos han mal formado a muchos integrantes de la sociedad, ya sea por raza, clase social o una mezcla de las dos cosas, ¿no? Y tampoco las maledicencias, cuando lo que buscamos es una comunicación sincera
y una escucha activa que se haga presente, ¿no? Entonces podremos decir que tenemos pues comunicación que se ha logrado pues superar barreras que no se habrían superado, y eso es algo importante, ¿no? Entonces, lamentablemente pues nuestros países tenemos rezagos de colonialismo, ¿no? Y no se puede todavía borrar del todo, ¿no? Eso es algo que lamentablemente subsiste como una herencia colonial, pero que las narrativas, como se hizo en Sudáfrica, cuando se trató de cambiar y se ha logrado cambiar la narrativa en el sentido de que antes de la época de Mandela, de pronto la visión de los africanos negros era una visión con la cual uno no se podía comunicar. Pero luego de que se produce la llegada de Mandela al poder, ¿no? Hay un proceso de transformación que nos lleva a una situación bastante especial, ¿no? En el sentido de que ya no es, digamos, el color de la piel, ya no es la visión que uno tiene del otro en relación a criterios subjetivos lo que motiva el diálogo dentro de la sociedad sudafricana, sino es, digamos, el entendimiento de que se trata de seres humanos que estamos integrándonos dentro de una sociedad, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos procurar ver, porque se trata de la esencia del ser humano. Las empresas muchas veces no ven pues su visión integral, es una visión de ser parte de la comunidad. Entonces, cuando son parte de la comunidad, tienen que comprender que compartir con la comunidad y dialogarse con la comunidad, integrarse a la comunidad, es parte de una situación, ¿no? Entonces, cuando hablamos del enfoque narrativo en la resolución de conflictos, en casos de violencia étnica, donde haya discriminación, hay mucha responsabilidad de parte de quienes, bueno, lamentablemente es así, no podemos dejar de culpar a la escuela, a la universidad, a los padres, pero estos empresarios y estos malos dirigentes políticos han tenido influencia en el hogar, en las escuelas, y de ahí han surgido pues construcciones mentales que funcionan o delimitan su forma de relacionamiento con los otros. Y por el otro lado, se busca promover la justicia social, porque la narrativa de la parte que es la agraviada es de que no está siendo tratada del mismo modo. Hay pues una visión de resentimiento, ¿no? Y entonces esta narrativa individual se vuelve colectiva cuando hablamos ya de pueblos marginales, de grupos concentrados en las periferias de la ciudad, ¿no? Y lo que buscamos es transformar esencialmente la narrativa de los de arriba. Justo, bueno, José María Arqueras escribe una novela, Los de arriba y los de abajo, ¿no? Entonces, en esta novela, Los de arriba y los de abajo, se muestra, pues, una visión de cómo ven o perciben los, digamos, señores gamonales, hacendados, o los europeos, a los mestizos y a los indígenas. He ahí que nuestra nación todavía, particularmente el Perú, no ha llegado a un punto en el cual pues estas narrativas neocoloniales que han heredado una visión de ver al otro como inferior se sigan manifestando, porque lo ideal sería lograr que las narrativas coincidan en vernos como seres humanos, como personas que compartimos, que tenemos una visión cultural similar,
que en realidad lo que muchos llaman, ¿no? Muchos les dicen, acá en el Perú todos somos iguales, ya no hay discriminación, todos somos cholos, pero eso ha sido rebatido muchas veces en la realidad cuando se ha visto, ¿no?, que no hay escucha activa ni empatía, porque inclusive estos grupos empresariales han señalado que los indígenas no existen, que bueno, los indígenas son una creación que ya pasó a la historia. Y cuando en los últimos censos, se ha manifestado que una gran parte de la población se siente vinculada a su raíz indígena, ¿no? Entonces, cuando buscamos la escucha activa, tratamos de cambiar las historias de esta violencia étnica y discriminación, buscando comprender mediante las experiencias qué nuevas perspectivas deben asumir sinceramente los grupos empresariales. Bueno, también es una estrategia para poder consolidar un mercado, porque el buen marketing busca precisamente ganar clientes, no perderlos, pero es algo irracional que hasta ahora el Perú, supuestamente un país que en el exterior suena como con crecimiento económico, mantenga estructuras neocoloniales y marginalizantes de gran cantidad de la población que es consumidora, ¿no? A ellos se les trata de una manera diferente, se les vende los productos de una manera diferente y bueno, no tienen el mismo nivel de comunicación con las empresas que tendrían los señores de la clase social A o la clase social B. O sea, nos referimos a las poblaciones periféricas de las clases C y D, ¿no? Entonces, por otro lado, las narrativas de los excluidos también rechazan que se legitimice, que se vuelva legítima la violencia y la discriminación, porque ellos buscan ser escuchados, buscan ser bien tratados, buscan mantener su identidad propia, vistiéndose como les gusta vestirse, ¿no? Y de esa manera poder desarrollarse, ¿no? Pero no sucede esto. Entonces, tenemos que impulsar una co-construcción de nuevas narrativas. Pero esto quizás es difícil si es que las partes involucradas muestran una resistencia a co-construir nuevas narrativas que reemplacen a las actuales que existen en el Perú, ¿no? Y hay una gran parte de la sociedad que, bueno, ahora ha inventado una tercera narrativa. La tercera narrativa es, está bien, dice el dicho, el cholo se pinta con plata. Es decir, el cholo es mestizo, ¿no? Entonces los grupos dominantes, los que comercializan y tratan bien a los de su mismo nivel, le dicen a los indígenas que para que puedan tratar bien con ellos, tienen que pensar como ellos, tienen que hablar como ellos, tienen que dejar de vestirse, pero sobre todo tienen que tener dinero, ¿no? Lo que debería ser contrario, porque debemos procurar la inclusión de la población multicultural que tenemos acá en el Perú, procurando una relación intercultural que logre la inclusión, la justicia y la reparación de daños. Y esto va a lograr pues una buena comunicación también del Estado, porque el Estado debe ser el facilitador en las comunicaciones entre las partes, pero si el Estado solo se pone de un lado y no trata a la población como debe ser, tenemos pues un vacío comunicacional, tenemos un Estado autista que no visualiza a una parte o a la mayoría de la población, que es el 70% o 80% de la población. Entonces hay que reconocer
y validar que las víctimas del maltrato en los negocios, en las discotecas a las cuales no pueden acceder porque tienen piel cobriza y que reciben productos de pésima calidad, ¿no? Como los niños que fueron envenenados por una coima que creo que llega al $1.000.000, ¿no? Debe reconocer el sufrimiento de las víctimas, el impacto que ha tenido esta violencia étnica y de discriminación en la vida de una persona, de una comunidad, de las familias, y cuál es el primer paso que debemos dar todos, porque en realidad cuando vemos a la sociedad peruana, vemos que lamentablemente la comunicación no es fluida, hay una falsa hipocresía de que somos iguales, todos somos cholos, ¿no? Pero en realidad es solo simbolismo, lo que implica que se debe promover un diálogo sincero, con mayúscula, no un diálogo hipócrita, porque hablar todos somos iguales, con hipocresía, todos somos cholos, ya no hay indios acá, es simplemente un discurso, una forma de construcción mental para desarmar la forma de comunicación, de expresión del otro, ¿no? Y eso no debe darse. Por ejemplo, les cuento anécdotas personales, ¿no? Cuando yo voy a consumir a un restaurante, siempre entran niños indígenas, mujeres indígenas vistiendo su ropa típica, ¿no? Y hablan quechua. Y entonces ofrecen sus productos, son de Huancavelica, la zona más rica en minerales desde la colonia hasta el presente, pero son los más pobres, los más miserables, realmente los olvidados del Estado, Huancavelica, Ayacucho y Puno. Entonces, cuando yo les veo, les doy una sonrisa, procurando comunicarme con ellos para generar confianza, ¿no? Y les digo en quechua, Ayinyachu, una sonrisa, que significa ¿cómo estás? Ayinyachu, ¿no? Entonces, ellos sonríen cuando les hablo en quechua. Sonríen, se acercan y dicen, Maelao Mantacan Quijam, ¿de dónde eres tú? Yo le digo, Ñoja, Huancayo Manta Runa, yo soy de Huancayo, la ciudad de Huancayo, una de las ciudades, ¿no? Y les hago sonreír, les digo, y cómo se llaman, que son personas nobles, son personas buenas, veo que se relajan en la comunicación y les hago sentir confianza. Pero el lenguaje de los seres humanos no solamente se expresa verbalmente, sino también con gestos del lenguaje no verbal. Veo en las mesas contiguas un poco de incomodidad, miradas hostiles y hasta algunos comentarios que se cree tratando así a los cholos, pero bueno, se trata de que los propios comensales que están sentados en la mesa visten ropas occidentales, pero no se han visto el rostro. También tienen rostro indígena, muchos de ellos, pero su diálogo, su forma de comunicación, es como si fuera un español con piel o apariencia indígena criticando y discriminando a los otros, ¿no? Entonces, cuando buscamos fomentar que haya un espacio de colaboración verdadera entre la empresa sirviendo a los clientes de las capas bajas o un Estado que busque construir soluciones, ¿no?, en estos conflictos que pueda haber, pero siendo imparcial, tenemos que abordar cuáles son los motivos, por qué, digamos, sucede esto, ¿no? ¿Por qué tenemos esta situación? Y el Estado debe ser, pues, alguien ejemplarizador, ¿no? Las empresas podrían utilizar el enfoque narrativo para tratar de verse internamente y laboralmente cómo están actuando al discriminar y al utilizar el racismo, perdiendo a muchos clientes, porque es algo, disculpe la palabra, es algo estúpido perder clientes, pero lamentablemente las mentes racistas abundan, ya sean racistas porque son blancos, porque también hay racistas
de piel oscura, es algo absurdo que se da en el Perú, ¿no? Entonces, se trata de ver que haya una buena cadena de suministro para todas las clases sociales, que se pueda generar una comunicación con responsabilidad social empresarial, pero a la vez es una estrategia de marketing, un buen producto para un buen mercado, o un buen precio y una buena promoción. Pero ellos no entienden, creo que la pata producto, precio, plaza, promoción, plaza implica pues el mercado. Ellos le quitan una pata cuando se trata de las clases de pocos ingresos o de los grupos indígenas, ¿no? Entonces es absurdo porque también ellos, digamos, se aportan y es necesario tratarlos como clientes, darles, bueno, una comunicación horizontal, no vertical, ¿no? Con responsabilidad social verdadera. El Estado también tiene que pasar por esa visión narrativa, porque la violencia étnica, si es tolerada, viola los tratados internacionales, la discriminación, y se promueven políticas públicas que no son positivas, más bien deben promoverse políticas públicas que puedan reconocer los derechos, en este caso el Perú, no de las minorías étnicas, sino de las mayorías étnicas, porque los censos han demostrado algo que siempre se trató de cubrir en el Perú, ¿no? Se decía la historia y el colegio le decía a uno, ahora ya todos son cholos, son mestizos, ya no hay indígenas. Pero un censo que se hizo hace 3 años demostraba que en Lima el 50% de la población se consideraba indígena y en los departamentos del interior ese porcentaje subía al 60-70%, pero parece que tenían miedo de expresar comunicativamente, narrativamente, esa parte de su historia por temor a que el otro grupo, dentro de su mentalidad comunicativa, no lo comprendiera, no lo racionalizara y no pudiera estar dispuesto a tratar con gente que se calificaba como indígena, ¿no? Pero es así. Entonces, lo que dicen que es cholo es simplemente una generalización muy vaga para buscar neutralizar. Y los clientes, pues, buscan denunciar la discriminación, se exige justicia, espacios de diálogo para que se les pueda permitir a los habitantes de zonas regionales que vienen de fuera de Lima a vestirse, a bailar sus danzas, como lo hacen en su tierra, porque todo se trata del Perú, ¿no? Y el Estado y la empresa no deben maltratarlos, no deben interferir en ese desarrollo cultural y sacarlos de los establecimientos comerciales, impedirles libre tránsito porque dicen que bueno, su apariencia no es la adecuada para que circulen por las calles, por las vías, ¿no? Entonces eso es algo que no es correcto. Me parece que tenemos que recurrir al enfoque narrativo para enfocarlo, especialmente si somos facilitadores en la solución de conflictos, en las escuelas primero, en los padres segundo, en los maestros tercero, y sobre todo también en los empresarios que son quienes de pronto maltratan más a no solamente a los clientes, sino a los trabajadores con un enfoque racista y clasista, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces se busca empoderar a las partes a través del enfoque que el facilitador pueda dar, decirles también pues a los migrantes campesinos que acá se transforman, sufren una transformación terrible, porque de ser migrantes que hablaban quechua, la mayoría, salvo los de Huancavelica que les he mencionado, tratan de imitar al blanco. Se ponen ojos azules de contacto, ojos verdes de contacto, se pintan el cabello de rubio, lo cual me parece bastante ridículo, ¿no? Entonces tenemos que empezar por crear una narrativa de valor dentro de nuestra colectividad descendiente de un gran imperio, el imperio de los incas, ¿no? Que se sientan escuchados, que se sientan reconocidos y que tengan mayor control
de sus propias historias, ¿no? Porque sus historias ahora son historias castradas, disculpen ustedes la palabra, historias castradas, esterilizadas, como lo que trató de hacer el genocida de Alberto Fujimori, esterilizando a gran parte de la población indígena para supuestamente, bueno, criterio absurdo, quizás mejorar estúpidamente lo que ellos llaman mejorar la raza, ¿no? Eso todavía sigue circulando y lamentablemente pues lo hizo un asiático. Y yo también soy de ascendencia japonesa, pero detesto esos criterios, ¿no? Entonces, transformar las relaciones es buscar relaciones más horizontales, saludables y justas entre las partes, tanto entre los que compran como los que les venden los productos, les venden los servicios, pero el rol del Estado, que no aparece claramente hasta ahora en este tipo de conflictos, debe manifestarse también con una narrativa sincera, porque tenemos, lamentablemente, el Perú, pues debo reconocer, tiene 5, 6 presidentes procesados. El Congreso ahora tiene problemas precisamente por tener elementos que no valoran la comunicación, sino son autistas y se concentran esencialmente solo en ellos, ¿no? Entonces el cambio social es necesario muchas veces como prerequisito para generar narrativas nuevas. Querrámoslo o no, hay algunas personas, muchas personas que han sido colonizadas por una narrativa donde ellos se sienten despreciados, tienen que disfrazarse, tienen que aparentar ser otros, vivir una vida diferente a la que ellos desean vivir, ¿no? Solamente aparecer en coliseos cerrados, como narraba José María Arguedas, para expresar escondidos sus vivencias y sus costumbres indígenas como si fuera algo vergonzoso, ¿no? Entonces, transformar las estructuras del poder me parece que debe ser necesario, porque si no se transforman estas estructuras del poder, se va a perpetuar un sistema de violencia étnica que se ha venido dando al mismo tiempo que la discriminación como consecuencia de relaciones comerciales, relaciones sociales entre los diversos grupos que existen en el Perú, ¿no? Entonces, el contexto es el siguiente. El enfoque narrativo debe enfocarse en que el conflicto en el Perú tiene dinámicas y características propias. Quizás sea semejante al conflicto ecuatoriano, al conflicto boliviano también, donde gran parte de la población indígena ha sido pues maltratada, no se le ha permitido una buena comunicación, ¿no? Pero en el Perú quizás tiene también componentes culturales, sociales y políticos que son diferentes, ¿no? Entonces hay que formar facilitadores, pero no facilitadores pues a los que se les enseñe solo la escuela de Harvard o bueno, las escuelas occidentales, sino tratar de ver que en el Perú teníamos nosotros un sistema, que era el sistema, existe hasta ahora el sistema de la justicia de paz. Ya Cristóbal de Holguín, un cronista español, escribió el Tratado de la Lengua Indígena en 1589-90, disculpen la fecha. Él escribió el primer tratado de la lengua quichua, ¿no? Y ahí menciona conceptos como paz, como tratar de encontrar el punto medio, que los quechuas alaban a aquel que se pone al medio en el conflicto y logra la resolución del conflicto, logrando el chaupis, que es el punto medio de equilibrio en la relación entre dos partes. También tratar de ver que el hombre pacífico, y como lo señala el diccionario, es el hombre que debe buscar tratar al otro de una manera igual, ¿no? Y que los hombres sabios convocan a las masas, al pueblo, como lo dice Miro Quesada, otro investigador en su obra sobre la democracia indígena, convocan a las masas en el pueblo
para que puedan decidir democráticamente sobre las formas de resolución de los conflictos comunitarios. Esto ya lo viene narrando, está escrito desde 1589, pero sin embargo no se toma en cuenta. O el hecho de que los quechuas buscan que las partes puedan reparar el daño cuando se ha generado un conflicto, ¿no? Entonces la forma de solución es la reparación, algo que quizás es algo pionero. Otro concepto es que cuando las dos partes van a ir, tienen que ir con buen ánimo, tratar de apaciguar, en términos que menciona el cronista español, apaciguar los ánimos para poder expresar lo que sienten sus corazones, ¿no? Una traducción del quechua que trata de ser exacta. Y así varios conceptos que se vinculan a la resolución de conflictos que vienen aplicando los jueces de paz no letrados, que no reciben ni un solo centavo, ahora reciben propinas del Estado, pero son los más eficientes, resuelven el 80% de conflictos, a diferencia del 20% de los jueces formados en las universidades, ¿no? Y la conciliación no es un fenómeno nuevo, bueno, se creía que había nacido en 1996, pero en realidad, o 1998, pero en realidad la conciliación ya tiene pues un largo trayecto. No despreciamos y no marginamos, no infravaloramos nuestra visión cultural de las cosas, ¿no? Entonces, se requiere formar facilitadores en estos casos de conflictos étnicos y de discriminación entre empresas y clientes, teniendo como fondo al Estado, ¿no? Para facilitar que estos conflictos no sean resueltos burocráticamente, como lo hace el INDECOP, el Instituto de Defensa del Consumidor y la Propiedad Intelectual, donde también no se toma en cuenta, pues, muchas veces, salvo que haya pronunciamiento de la prensa sobre estos maltratos que sufren los consumidores indígenas, los consumidores de las clases bajas, ¿no? Entonces, el compromiso de todas las partes involucradas es lo que se busca con esta transformación en la comunicación, cambiando las narrativas mentales que tienen, ¿no? Las historias individuales que tienen los individuos, las historias colectivas, ofrecen la vía para poder deconstruir las ideas, los prejuicios, las ideas negativas y los prejuicios, para buscar narrativas más justas y sostenibles. Porque la violencia no solamente se expresa a través de lo físico, sino también a través de lo psicológico, ¿no? Entonces hay una especie de bullying contra nuestros hermanos del Ande, ¿no? En las grandes ciudades la violencia se manifiesta, como decía Johan Galtung, también a nivel cultural, ¿no? Y esto implica que las relaciones no sean buenas. Algunos vecindarios se instalan empresas y no les importa que alrededor vivan pobladores que tienen poco tiempo, que no tienen dinero, que sean pobres, que trabajan y hacen ruido, ensucian las calles, maltratan a las mujeres que pasan por su costado, las hostigan, las acosan, ¿no? Y la empresa deja sucio todo, no respeta a los pobladores, ¿no? Entonces eso es algo que también se da en el Perú. Hay que cambiar la historia, hay que cambiar esas narrativas para poder ver que lo que se busca es impulsar la paz, parte del amor al prójimo, de la empatía verdadera, ¿no? Y lograr la paz positiva es algo muy importante, ¿no? Entonces, si un conflicto ha sido resuelto, obviamente de raíz la violencia va a comenzar a desaparecer. En este caso la violencia étnica, discriminatoria, psicológica, y no solo la física, los sentimientos desagradables que existen, ¿no? El odio comenzará a desaparecer y en su lugar se posicionará en las narrativas el respeto sincero al otro, la comunicación horizontal, tal como sucedió cuando, bueno, se dio el cese de hostilidades entre Ecuador y Perú
ya hace más de 20 años, nosotros y los ecuatorianos hemos tenido un nivel de integración bastante bueno, en el sentido de que muchos vamos para allá, ellos vienen para acá, y la mentalidad que teníamos de ideas, de raciocinios, de interpretaciones culturales, de historias que cargábamos en nuestra mente sobre odios, han sido borrados prácticamente, ¿no? Entonces, yo creo finalmente que la empresa y el Estado tienen un rol muy importante para la economía de nuestros países, pero deben actuar de manera tal que las historias que den sean historias socialmente responsables, sean historias para ellos mismos estratégicas, en el sentido de orientarse a ganar clientes y no perderlos, y sobre todo construyan una base del sustento de este Estado, de esta nación peruana. Bueno, les agradezco por la atención, realmente yo creo que hemos tratado de ilustrar un poco sobre estos conflictos y muchas gracias por su atención, y la verdad que quedo atento pues de pronto a las intervenciones de los que deseen participar. Modestamente he tratado de dar un punto de vista sobre la situación actual. Gracias por el tiempo de haberme escuchado. Freddy, por tu presentación, por compartirnos tu visión sobre el enfoque narrativo para el abordaje de los conflictos étnicos en Perú y también la violencia sistemática que se presenta entre las diferentes comunidades. Tenemos un par de minutos para que quienes nos acompañan se puedan hacer preguntas, puedan conversar, hacer comentarios, y les pediría que me regalen un minuto al final para despedirnos e invitarlos al siguiente encuentro narrativo. Bueno, los escuchamos. Por favor, libremente como siempre, activen sus micrófonos y conversemos. Conversemos con Freddy, que aquí lo tenemos. Adelante, Paula. Muy bien. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo estás? Un saludo muy especial desde Colombia, ¿cómo estás? Bien. Igual que tú. Sí, bueno, muchas gracias por compartirnos tu experiencia, pero un pueblo hermano y sin duda el comprender estas estructuras narrativas desde la visión indígena para nosotros es enriquecedor. Aquí en Colombia, sobre todo trabajamos el tema de los círculos de paz, de los mecanismos informales, círculos de paz, círculos restaurativos, sobre todo como una estrategia restaurativa, como muy bien lo afirmaban. ¿Qué cositas quedan pendientes, asuntos pendientes que puedan servir para la justicia restaurativa desde este enfoque narrativo? Muchas gracias. Sí, muy bien, muy importante lo que dices. Hacer eso es necesario. Muchas gracias por tu participación. Sí, realmente pues es importante tratar de transformar las raíces para que las nuevas semillas sean mejores, ¿no? Y produzcan frutos que rompan con el pasado. Lamentablemente, pues, dicen que hemos tenido una independencia, pero a veces pienso que falta un poquito más para lograr la independencia total de algunas mentes, porque algunas mentes tienen narrativas del pasado encadenadas a la colonia todavía. Sí. Bueno, estamos a las órdenes, pero sí, es importante. Sí. De mi parte quería compartir el que muchos de los temas que nos compartes, sí, a mí me llaman la atención y estoy de acuerdo con ellos. Para mencionar algunos, a mí me gusta cuando tú mencionas y retomas el tema de la justicia social, porque desde la mediación a uno le enseñan todo el tiempo acerca de la neutralidad mediadora. Al mediador se le presenta de entrada como un tercero neutral que interviene en un conflicto, y lo que promovemos desde la mediación narrativa es: el mediador no es un tercero neutral. Y uno de los ejemplos de la no neutralidad es que nosotros estamos comprometidos o proponemos comprometernos en promover la justicia social. Entonces, cuando nosotros ayudamos a las personas en un conflicto donde de entrada
uno de los temas complejos es, como tú lo mencionas, por ejemplo, la discriminación étnica, ¿cierto? Sí. Pues el mediador no puede ser neutral en unas narrativas donde una de las personas o una comunidad o un grupo en particular está basado en narrativas de discriminación con base en la etnia de las otras personas. Y nosotros empezamos a ayudar a abrir unos diálogos, unas conversaciones donde buscamos deconstruir esa discriminación étnica. Y porque tenemos claro que tenemos un compromiso más importante que es la justicia social. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Otra cosa que quiero mencionar de lo que te escuchaba en tu presentación es que las herramientas narrativas, el enfoque narrativo también le apuesta a descolonizar las narrativas y hacen parte de movimientos de descolonización de las narrativas. Y en los ejemplos que tú nos mencionas en Perú, que lo vivimos en qué lugar de Latinoamérica no hay narrativas colonizadoras. Cuando fuimos colonias, fuimos educados a partir de todas las instituciones y las historias y los discursos a partir de una estructura claramente de poder y colonizador. Lo que me sigues dejando pensando es cómo a partir, esto no es la solución, no vamos a lograr la solución a partir de una mediación concreta, pero sí creo que al menos hay un pequeño grano de arena que aportamos ahí, hay una pequeña ayuda, para ser modestos, donde en una conversación, donde ayudamos a facilitar una conversación entre dos o más personas, nosotros podemos ayudar a las personas sobre esa mesa a hablar de esas bases colonizantes. Yo no lo llamaría así, pues esto ya es un lenguaje técnico, ¿cierto? Sí. Académico con las personas, pero que sí buscamos deconstruir de nuevo también y descolonizar nuestras narrativas. Y es más, hacer evidente, en los términos de Foucault, hacer evidente los discursos que unos han utilizado para dominar a otros, ¿cierto? El hombre sobre la mujer, una etnia sobre otra, o un grupo de un país sobre otro, etcétera, etcétera. Creo que en eso hay mucha riqueza en tus palabras de que las narrativas apuestan a eso, la descolonización de las narrativas en muchos sentidos. Yo cada vez que escucho a alguien, o que yo mismo me doy cuenta que yo hago parte de un ser, he sido un ser colonizado, y que acojo a ello. Yo muchas veces, inclusive viviendo en Estados Unidos, lo digo aquí tranquilamente entre amigos, yo muchas veces trato de autoanalizarme y decirme, ¿por qué yo busco hacer esto y ser complaciente y como que mimetizarme con ciertas cosas en una cultura que no es la mía? Y la respuesta que encuentro es claro, porque hago parte de esa cultura colonizada, ¿cierto? De gustarme, hubiese querido nacer con ojos azules como tú lo presentabas en ejemplo. Es deseable. ¿Por qué? Porque es deseable. Pues si uno analiza todas las cosas es porque, claro, el color azul de ojos es preferible al color café, que es el color café que tengo. Es una bobada decirlo, pero esas cosas marcan en toda la vida las cosas con eso. Bueno, lo que quiero compartirte, y entonces, gracias Freddy por lo que la presentación que haces, porque muchos de esos temas que tocaste, me siento identificado con ellos y necesitaríamos mucho tiempo para seguir hablando de ello y cómo nosotros podemos hacer algo diferente desde las narrativas. Amigos, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, mencionarnos algo antes de que hagamos el cierre e invitemos al siguiente encuentro? Yo, Harvey, empiezo contigo. Sí. Pues bueno, le agradezco a Freddy toda su exposición muy interesante. Creo que me gustaría mucho más, siempre estoy ávida de conocimiento, seguir como también profundizando ese tema. Me parece muy interesante lo que planteaste, muy enriquecedor, porque exactamente pues también aquí tenemos lo que dijo Harvey, todas esas brechas sociales y toda esa colonización intrínseca en nuestra formación, en nuestra expresión, en lo que somos, y volver a conocer la historia desde la narración de los otros, de los que no han sido escuchados, de la historia no oficial, es supremamente importante, porque es escuchar y en esas nuevas narrativas es entender cómo piensas, por qué sientes, por qué para
afrodescendientes, de comunidades indígenas. Yo misma, por ejemplo, Jaime lo sabe, mis apellidos son Lupac y Piracoca, que son totalmente apellidos indígenas acá en Colombia. Pero resulta que Ranzal y Blanca, no sé cuál sería el problema ahí. Y entonces es muy chistoso porque también he sufrido discriminaciones por otros sectores precisamente por un tema del apellido. Entonces eso es bonito uno ver cómo podemos empezar a resolver eso, cómo empezamos a hacer entender los otros que todo esto vale, que toda esa sabiduría popular vale, que todo lo que tenemos en nuestras tradiciones indígenas también son conocimiento y también son objeto de respeto para los demás. Entonces eso me parece lindo y creo que es muy interesante tu exposición. No sé si de pronto nos puedas compartir tus diapositivas, Sí, sería claro. muy interesante y poder pues, tener tu contacto también para seguir indagando otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, claro que sí. Vamos a compartir la dirección, el teléfono y sobre todo, bueno, las diapositivas para que ustedes puedan ver lo que se ha hecho modestamente y sobre todo estamos a las órdenes, muy bien el criterio que has expuesto, porque en toda etapa de la vida cotidiana se debe mostrar pues una visión coherente, de empatía con el otro, de comprensión con el otro, ¿no? Porque si buscamos sociedades realmente pacíficas, tenemos que ver que la pluriculturalidad es algo real, la interculturalidad es también necesaria, muy necesaria, y bueno, las sociedades fuertes son las que integran, ¿no? No las que desintegran. Entonces, por eso está bien. Muchas gracias. Entonces, Si puedo ofrecer ayuda, nosotros tenemos los datos de contacto de Facebook, si tú nos autorizas sí, con mucho gusto. por favor, por favor. Sí, Los que se han inscrito, sí. por favor, regálanos tu diapositivas al correo que Lo nos vamos hemos a estado enviar. enviando. Y yo reenvía, o Marta y yo reenviamos el correo a todos, les compartimos la presentación tuya y tus datos de contacto y con eso todos seguimos aquí, porque la idea es también conectarnos. Pues amigos, de nuevo agradecimiento a Freddy por su presentación, también agradecemos a Marta por continuar el diálogo desde la presentación pasada. Gracias por conectarse media hora antes y gracias por sus minutos adicionales. Y es el momento de, además de agradecerte, invitarlos al siguiente encuentro, que es el próximo mes, con Paula Andrea, quien nos va a acompañar. Les voy a comentar cuál es el tema que Paula Andrea nos va a participar, la narrativa epistolar, apuntes desde la dimensión ética, estética en el poder de nombrar las violencias. Entonces, el próximo mes nos encontramos con Paula Andrea. Te escucharemos, Paula Andrea, y feliz noche para todos y todas y nos vemos en el próximo encuentro narrativo. Un abrazo. Un abrazo, muy buenas noches. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias, amigos.